Buenas tardes. Bueno, el día de ayer avanzamos en el tema de la perspectiva sociológica. Hemos visto ya al principio, en la unidad anterior, que la primera característica de la perspectiva sociológica es que nos advierte de que la apariencia de los fenómenos no es necesariamente igual a la realidad. Y vimos en la evaluación, hicimos un pequeño ejercicio de aplicación de esta noción, de este concepto, recordando que en apariencia las mujeres están de acuerdo con el rol subordinado que se observa en los hogares de la muestra que estuvimos analizando. Pero hicimos el experimento social en la clase de preguntarle a las muchachas que si están de acuerdo con ese rol y vimos que no. También en la tarea especial vimos en una tarea especial que en el artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras se establece claramente la igualdad, la plena igualdad ciudadana de hombres y mujeres, y que se declara punible la discriminación por razones de sexo, grupo étnico, etcétera, y se da una lista de categorías sociales. En la segunda característica que vimos el día de ayer fue guardar distancia analítica acerca del objeto que estamos viendo, y Ray Mills nos recomienda ver lo ordinario, y qué más ordinario, qué más cotidiano, qué más simple que la interacción de nosotros en el núcleo familiar en el que vivimos. Entonces recomienda ver lo ordinario como que si fuera extraordinario. Una tercera categoría o característica de la perspectiva sociológica, les voy a pedir que me la adelante alguno de ustedes o alguna de ustedes. Era dejar a un lado las creencias sociales del fenómeno que se está estudiando. Excelente, lo está diciendo con sus propias palabras, así es como debemos decir. Todos los supuestos sociales que existen sobre el fenómeno, todas las creencias que siempre existen prácticamente sobre cualquier fenómeno que nosotros podamos analizar, vamos a encontrar que siempre hay ideas de la gente sobre los fenómenos, y hay que dejarlas a un lado. Si nosotros nos dejáramos llevar por esas ideas, esos supuestos sociales, no podríamos hacer ciencia sociológica. ¿Cuál es la tercera característica que vimos? ¿Quién de ustedes me la puede decir? Veo a Gladys que está como a punto de decirnos. La que decía dejar las creencias de los fenómenos que estamos estudiando. Sí, esa la dijo usted, ¿verdad? Sí. Ok, Gladys. ¿Alguien más que no sea Gladys que nos pueda indicar una tercera característica? Bueno, perdón, la tercera característica es la que acabamos de ver. Y vimos el ejercicio de los 9 puntos ayer, que no lo tengo anotado. Sí, sí lo vimos. Sí. ¿Cuándo fue que lo realizamos? Gracias. Ayer. Sí, pero lo que quiero decir, ¿cuándo, en qué momento fue que lo pudimos hacer? Ya al finalizar la clase, Sí. como creo que eran como Digo que era la cuarta característica. Sí, yo lo que quiero preguntar, pero no logro explicarme, es que nosotros lo pudimos resolver hasta el momento en que pensamos fuera de la caja. Nosotros
inconscientemente tendemos, aunque eso, en estos 9 puntos, ¿verdad? Tendemos a hacer una caja con una línea imaginaria de los puntos externos, y aunque el ejercicio no les dice que hay que hacer las 4 rayas continuas solo dentro de esa caja que hemos construido mentalmente, pero nosotros tendemos a siempre pensar dentro de una caja. Por ejemplo, en el Titanic, me imagino que todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo como cuando hablo del Titanic. ¿Alguien de ustedes que lo diga rápidamente? ¿A qué se le llama el Titanic? Al barco que se hundió. Sí, exacto. Gracias, Josué. Al barco transatlántico, que era el transatlántico de pasajeros más grande que se había construido hasta entonces, y se le consideraba indestructible, y se hundió, muriendo centenares de pasajeros. Algunos se salvaron, pero todos pensaron dentro de la caja de que la única manera de salvarse era ponerse un chaleco salvavidas y abordar una chalupa, un bote. Exacto, Ricardo, un bote salvavidas. Pero eso era lo que se pensaba. Y como el diseño original tenía salvavidas para todos los pasajeros, pero después alguien dijo con poder de decisión que se veía muy feo con tantos botes salvavidas afuera, y ya se sabía que no era hundible. Incluso es famoso una frase que alguien dijo que ni Dios lo podía hundir, ¿verdad? Entonces se le quitaron botes salvavidas. Pero estudios posteriores han indicado que bien se pudieron haber construido balsas o salvavidas, y que ahí había suficiente madera, habían cuerdas, bien se podrían haber construido, pero y tardó el barco en hundirse. No recuerdo cuánto tiempo, pero me suena como a más de 2 horas en hundirse. Entonces, bien se podría hacer si hubieran estado preparados para esa posibilidad y hubieran actuado fríamente fuera de la caja, pensando fuera de la caja, pero pensaron dentro de la caja que les decía que solo con los chalecos y botes salvavidas se podía sobrevivir. Mejor dicho, con los botes salvavidas, porque una persona con un chaleco salvavidas en esas gélidas aguas, al borde de la congelación, y con hielos flotando en la superficie, no podría sobrevivir mucho tiempo. Bueno, entonces, esa es la cuarta característica que nos advierte: debemos pensar fuera de la caja de los paradigmas científicos con los cuales se ha estudiado hasta ahora el fenómeno que queremos estudiar. ¿Qué paradigmas científicos existían sobre el suicidio cuando Emilio Durkheim decidió abordarlo desde la perspectiva sociológica? Que solo la psicología podía estudiar eso. Exactamente. Noé, que ese era un fenómeno que estudiaba la psicología y eventualmente la psiquiatría, ¿verdad? Y por lo tanto, ninguna otra ciencia tendría por qué estudiarlo. Si es para los paradigmas científicos, teóricos científicos de la época, el suicidio era un fenómeno exclusivamente psicológico, psiquiátrico, de origen con la depresión, lo cual es cierto, ¿verdad? Es un caso extremo de depresión que lleva a la autodestrucción,
Pero Emilio Durkheim decidió utilizar el suicidio, que es uno de los dos actos más individuales que puede haber, junto con el onanismo. Para demostrar que incluso actos humanos tan individuales como el suicidio también están influidos por variables de orden social, y demostró en un brillante estudio que todavía causa admiración y que todavía es un clásico, en un libro que se edita, se reedita y se venden inmediatamente. Yo les contaba que yo he intentado comprarlo cuando ha llegado a la librería universitaria, y cuando llego ya se ha vendido. Y claro que está en internet, en PDF, seguramente en resúmenes, etcétera, está en formato digital. Pero yo lo he querido tener, ese libro, y se vende en un santiamén. Entonces, para poder hacer ese estudio, Emilio Durkheim tuvo que pensar fuera de la caja de esos paradigmas. Si él se hubiera dejado llevar por esos paradigmas que decía que ese era un fenómeno exclusivamente de orden psicológico, psiquiátrico, entonces no lo habría abordado. Entonces, siempre que vayamos a hacer una investigación sociológica, tenemos que o abordar un tema con perspectiva sociológica, tenemos que pensar fuera de la caja de los paradigmas teóricos que han estudiado hasta ahora el fenómeno. La quinta característica, la que mejor ha abordado este tema de la quinta característica, es la socióloga canadiense de origen británico y que estudió en Berkeley, en la Universidad de California en Berkeley, en California, Estados Unidos, que nos dice que los fenómenos sociales tienden a ser observados desde distintos puntos de vista según las categorías sociales a las que pertenezca quien los observa. Y todos tenemos categorías sociales, dijimos. Dígame rápidamente, Noé, que está ahí en primera fila, dígame dos categorías sociales a las que pertenecemos todos los que estamos en este momento en esta clase. Dos características sociales. Dos categorías sociales a las que pertenecemos. Sí. Pero se refiere a la alta y a la baja, o... No, categoría social. Dígame unas 5 categorías sociales que existen. Eso se lo voy a preguntar. En el segundo examen voy a darle bastante importancia, porque quiero que todos ustedes salgan sabiendo a qué categorías sociales pertenecen ustedes. Clase alta, baja y media. Lo que está diciendo usted, compañera, es Evelyn, está diciéndome, se está refiriendo a la categoría social, estrato social. Todos pertenecemos a un estrato social. Y dijo incorrectamente desde el punto de vista sociológico, clase alta, clase media y baja. Richard Martínez está diciendo hombres y mujeres, pero entonces la categoría social a la que se refiere él es sexo o género. Sexo, género, porque está refiriendo a hombres y mujeres. Y Evelyn está hablando de los estratos. Entonces estamos mencionando dos categorías sociales: estrato social y sexo y género. Son tres categorías sociales que acaban de mencionar ustedes. Pero Evelyn, usted tiene que desaprender el concepto de clase social, que es muy usado en Honduras y en el mundo. Se le menciona clase social, pero vamos a ver ahorita mismo
el concepto de clase social, el de estrato social, y vamos a decir, y el de grupo social. Grupo social es un conjunto de individuos o familias que poseen en común una misma característica social. Repito, grupo social es un conjunto de individuos de una misma sociedad, agrego, que no lo había dicho, conjunto de individuos o familias de una misma sociedad que poseen en común una misma característica social. ¿Está claro? Evelyn, usted me lo puede repetir con sus propias palabras. Grupo social. Sí, ¿qué es un grupo social, Evelyn? Esa pregunta va a venir, ¿verdad? En la evaluación. Y es una pregunta guía también, ¿verdad? Sí, es una pregunta guía de la clase de hoy. ¿Qué es un grupo social? Es un conjunto de individuos de una misma sociedad o familia. O familias también. Podemos hablar de familias. Que poseen como una misma característica social. Correcto. Ahora, ¿qué es estrato social? Es un conjunto de individuos o familias de una misma sociedad que poseen en común una misma característica social con poder jerarquizante. Repito, prácticamente podríamos decir, es un grupo social compuesto por individuos y familias que poseen en común una misma característica social con poder jerarquizante. Entonces la definición de estrato social sería, es un grupo, es un conjunto de individuos, digo mejor conjunto para no ser tautológico. Tautológico es cuando definimos algo con lo ya definido. Por ejemplo, decir que la sociología es el estudio de la sociedad, esa es una definición tautológica, porque la palabra sociología significa estudio de lo social. Y entonces nosotros quedamos en lo mismo, porque estamos repitiendo el nombre, entonces no es una definición correcta, es una definición tautológica, como lo dice Pierre Bourdieu en una película que les vamos a poner en el aula para que la vean en los primeros 18 minutos, sobre todo, si no recuerdo mal. Entonces, estrato social sería un conjunto de individuos o familias de una misma sociedad que poseen en común una misma característica social con poder jerarquizante. Dígame una característica social. Ana y Saula, por ejemplo. De las que antes mencionó, maestro. Buena observación, que no sea de las que ya de las que ya... De género, dijeron, o escuché algo. Género es una característica social. O sea, mujer y hombre. Sexo, género son características sociales. Y sexo es género es una característica social con poder jerarquizante. Una característica social con poder jerarquizante es una categoría que nos permite jerarquizar, como su nombre indica, diciendo que esa característica se posee en mayor o menor grado. Podemos decir que Ana y Saula es más mujer que la vecina de al lado, de la casa de al lado. No lo podemos decir. No es es una característica social, porque el género se construye socialmente, pero no tiene poder jerarquizante. Otra característica social. La religión, maestro. La religión. Gracias, Jaciel. Podemos decir que yo soy más cristiano que Jaciel. No, ¿verdad? No es una característica con poder jerarquizante. Ahora, si yo digo escolaridad, es
El estado civil, dice ahí Kimberly, soltero, casado. Es una característica social, ¿verdad? Pero es una característica social con poder jerarquizante. No lo es. Yo no puedo decir que yo soy más soltero que Pedro, ni podemos decir que Manuel es más casado que María. Y en No, lo ¿verdad? económico, maestro. Dígame lo económico. Pues sí, porque hay personas que Sí, pero dígame más una privilegios. característica social relacionado con lo económico. Dígame una característica. Que hay personas que tienen más privilegios por eso. Sí, solo dígame, Ana, la característica social. No me dé ejemplo. Trate de abstraer. Estamos hablando Pero de... bueno, le estoy diciendo lo económico, no sé, o sea, Dígame una característica social relacionado con lo económico. Nivel de pobreza o riqueza. Esa es una característica social relacionado con lo económico. Y sería mejor hablar de nivel de ingresos o riqueza que posea, riqueza material que posee. Esas serían características sociales relacionadas con lo económico y que sí nos permiten jerarquizar a las personas. Ustedes tienen dificultades con el pensamiento abstracto y no se pueden graduar de profesionales sin haber avanzado en la capacidad de abstracción. Y ustedes tienden, cuando yo quiero que hablemos de un concepto, tienden a darme un ejemplo, que es algo concreto. Y yo quiero que me den un concepto, que es algo abstracto. Porque la riqueza no existe. Existen personas ricas, o empresas ricas, o países ricos, pero la riqueza sí en general no existe. Nadie ha visto caminando a la riqueza alguna vez. Han visto caminando a una persona rica, pero no a la riqueza. Doña Riqueza no existe. Entonces, una característica social la llamamos con poder jerarquizante cuando nos permite decir que las personas, individuos o familias de una sociedad tienen en mayor o menor grado esa característica social. Y ya mencionaron algunos de ustedes a la riqueza, ¿verdad? Que puede ser también pobreza, el nivel de ingresos, la cantidad de riqueza medida en una unidad monetaria, por ejemplo, dólares o lempiras, también sería una característica social con poder jerarquizante. Digamos, otra característica que no tenga que ver directamente con lo económico y que es una característica social con poder jerarquizante. Maestro. Sí, adelante, Javier. ¿Cuál? Militarización, como los militares que están en jerarquía. No. Allí no serían los militares. Sería el grado militar. Nivel educativo. El nivel de estudio. Jaciel, sí, el nivel de escolaridad se dice. El nivel de escolaridad sí es una típica característica social con poder jerarquizante que nos permitiría, por ejemplo, hacer 3 estratos. Los estratos son convencionales, es decir, quien investiga decide cuántos estratos hacer, no es que existen los estratos. Lo que sí existen son las clases sociales, pero los estratos no. Entonces yo voy a jerarquizar, a estratificar la población hondureña según el grado de escolaridad, como dijeron ustedes, y yo puedo decir, estrato bajo, los que son analfabetas, que es más del 40% de la población. Estrato medio, los que saben leer y escribir, pero no tienen educación media o superior. Entonces tenemos estrato medio, los que tienen educación primaria, y estrato alto, los que tienen educación media y superior. O puedo armar 4 estratos, los que no saben leer y escribir, segundo, los que han hecho solo primaria, tercero, los que han hecho por lo menos un grado o se graduaron de secundaria,
y el estrato alto, o sea, estrato bajo, estrato medio bajo, estrato medio alto y estrato alto, quienes tienen educación superior, un grado o más de educación superior. Ahí entraríamos los que estamos acá. Si ya tenemos aprobada al menos un periodo académico, ¿verdad? Entonces, eso sería una característica social con poder jerarquizante. Se mencionó la clase social. La clase social está compuesta por individuos o familias. Voy a repetir, borremos esto. Cuando di la definición de estrato social, quiero que anoten otro dato. Y vamos a decir que estrato social es un conjunto de individuos o familias de una misma sociedad que poseen en común una misma característica social, cuantitativa, con poder jerarquizante. Yo había omitido la palabra el hecho de que esa característica social tiene que ser de carácter cuantitativo, o sea, una característica social de carácter cuantitativo o característica social cuantitativa con poder jerarquizante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuantitativa? Porque nosotros podemos decir cuánto tiene de esa característica, cuánta riqueza tiene, cuántos ingresos tiene, cuánta escolaridad tiene. Y ahora sí, vamos a la clase social. Una clase social es un grupo social, o podemos decir, clase social es un individuo, es un conjunto de individuos compuesto por individuos o familias de una misma sociedad que poseen en común una misma característica cualitativa. Y volvemos dentro de 3 minutos. O sea, estrato cuantitativo, clase social cualitativa. Bueno, buenas tardes de nuevo. Richard. Sí, aquí estoy, maestro. ¿Cómo quedamos con la definición de clase social? Clase compuesta por un individuo o familia de una misma sociedad que posee una calidad cualitativa. Una cualidad o una característica social. Una calidad. Sí, que posee una calidad mejor, cualitativa. Digamos mejor, Ricardo, que poseen en común una misma característica social cualitativa o de carácter cualitativo. Una misma característica social cualitativa. Digamos así. ¿Verdad? Dentro de la teoría de la sociología del conflicto, esa característica cualitativa es la posesión o no de medios de producción, la posesión o no posesión de medios de producción. Estamos hablando de la tierra, del capital. Eso sería los medios de producción. Entonces, las dos grandes clases con el capitalismo naciente, para Marx, fundador junto con Friedrich Engels del paradigma teórico de la sociología del conflicto, que se llama normalmente marxismo, pero hay también diversas variantes, neomarxismo, hay diversos tipos de marxismo. Entonces, las dos grandes clases para Marx y Engels son burgueses y proletarios, la burguesía y el proletariado, la que posee los medios de producción, que es la burguesía, y la que no posee ningún medio de producción y lo único que tiene posee es su fuerza de trabajo y la vende para obtener un jornal, un salario, un sueldo o salario, maestro, para poder sobrevivir, para poder reproducir sus
condiciones de existencia. Sí, Jaciel. Disculpe que le interrumpa, es que me dijo que siempre le recordara a la 1 y 40 que hiciera las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Jaciel. Sí, lo que yo le he pedido que hagamos a la 1 y 40 no es que yo le voy a hacer las preguntas guía. Las preguntas guía las vamos a construir juntos en esos últimos 10 minutos o las van a hacer ustedes. O sea, no soy yo el que se las va a dar a ustedes. Puede ser que yo dentro de la guía temática les dé unas cuantas preguntas guía a ustedes, pero no, el ejercicio que vamos a hacer diariamente es conjunto para ver qué construyamos. ¿Quién me dice cuáles son las preguntas guía del día de hoy? ¿Qué grupo social? Excelente. ¿Otro? ¿Qué categoría social o características? ¿Qué un estrato Tenemos 3. Adelante, Gabriel. ¿Qué son los estratos sociales? ¿Qué son los estratos sociales? ¿Qué es un estrato social? ¿Cuál otra? Fenómenos sociales, no. No lo vimos ahora, pero lo podemos poner. ¿Qué es un fenómeno social? Creo que sí lo mencionamos. No nos detuvimos, pero tiene razón Ricardo, lo mencionamos. ¿Qué es un fenómeno social? Es muy bueno porque lo hemos mencionado y no lo hemos definido. ¿Qué es un fenómeno social? ¿Cuáles son las características vistas hasta el día de hoy? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tipo de La características? perspectiva sociológica. De la perspectiva sociológica. Entonces, la pregunta sería mejor, Noé, ¿cuáles son las características de la perspectiva sociológica vistas hasta el día de hoy, miércoles 14 de octubre? Está muy buena. ¿Cuáles son? Y hemos visto 5, ¿verdad? Hemos visto 5 características. Pero podría repetir la quinta, maestro. La quinta es la que nos recuerda muy bien Dorothy Edith Smith, que es que los fenómenos sociales tienden a ser vistos desde distintos puntos de vista, según las categorías sociales a las que pertenece el observador. Ok. Toda persona tiene categorías sociales, pertenece a determinadas categorías sociales. Y yo quiero que ustedes salgan de este curso sabiendo cuáles son las categorías sociales a las que ustedes pertenecen. Porque toda persona, por solo vivir en una sociedad, por estar vivo y vivir en una sociedad, ya tiene pertenece a varias categorías sociales. Entonces, la quinta característica nos dice que la realidad tiende a ser observada desde distintos puntos de vista según esas categorías sociales. Si le preguntamos a Juana que si hay racismo en Honduras y ella es mestiza, va a decir, yo creo que no, profe, comparando con lo que hay en otros países, yo creo que no hay racismo en Honduras. Pero Juana es mestiza. Ella nunca ha sido discriminada porque la inmensa mayoría de los hondureños somos mestizos. Pero preguntémosle a un compañero garífuna, preguntémosle a Sebastián. Sebastián, vos que sos garífuna, contanos, ¿existe racismo en Honduras? ¡Ja! No me jodas vos. Claro que hay racismo y nos diría anécdotas. Yo he visto una vez, estaba almorzando y pretendía almorzar en un restaurante chino con una amiga garífuna, Sandra Colón, y estaba yo con mi novia chilena, que después fue mi primera esposa, y cuando pedí el menú, seleccionamos la comida y la mesera dice, lo siento, a ustedes dos les puedo servir, pero a ella no, dice el dueño que está mirándonos ahorita. ¿Y por qué le digo yo? No sé, él dice que a ella no, ¿verdad? Entonces ella era una amiga
garífuna, con todo el fenotipo garífuna y con un afro. Estaba de moda el afro en esos años, a inicios de los 70. Entonces, ahí hay un ejemplo de racismo. Yo le dije que agradezca a él que no lo discriminamos por chino. Nos vamos y nos fuimos, ¿verdad? Entonces, le preguntamos a Sandra Colón, que es garífuna, si mira que en la sociedad hondureña hay racismo. Claro que hay racismo, nos diría. Pero la realidad tiende a ser visto según las categorías sociales a las que pertenecemos. Entonces, si somos ricos, vemos la realidad de una manera. Si somos pobres, vemos la realidad de otra manera. A eso se refiere Dorothy Edith Smith. Y se nos está yendo el tiempo. Terminamos a la 1:50. ¿Alguna otra pregunta? Los conceptos igual podría ir lo que es categoría social, extracto social, ¿verdad? En concepto. Sí, categoría social es un concepto que vimos hoy y lo mencionamos ayer. Es otro concepto. Que todavía no hemos dado el concepto de categoría social, ¿verdad? Que es un agregado estadístico, pero lo vamos a ver mañana. Categoría social. Lo vamos a ver mañana. Pueden ser también proletariado y burguesía. Exacto, porque lo mencionamos. Tiene razón. Proletariado. Maestro. Burguesía, ¿sí? Tautológico. También. Tautológico, correcto. Es otro concepto que vimos hoy. Tautológico, que lo critica, mencioné yo, Pierre Bourdieu. Entonces, Dorothy, se lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, Dorothy, Edith, normalmente solo ponen la E con un punto, y que es probablemente, normalmente citado como el apellido más común en inglés. Dorothy Edith Smith. Normalmente ponen Dorothy E. Smith. Usan mucho eso los anglófonos. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Vilcar Ramírez. No, profesor, todo entendido. Profesor. A ver, adelante. Profesor. Sí, Jocelyn, adelante. La cuarta perspectiva sociológica, ¿la podría repetir? La cuarta perspectiva sociológica o la cuarta característica de la perspectiva sociológica. Característica, profesor. Correcto, sí. La cuarta característica de la perspectiva sociológica que hemos visto ayer y hoy es que la perspectiva sociológica nos permite pensar fuera de la caja de los paradigmas teóricos, científicos, con los cuales se ha observado, estudiado el fenómeno social que pretendemos observar, abordar. Si en la segunda característica dejábamos a un lado ya habíamos visto una característica en la cual dejamos a un lado las creencias populares, los supuestos sociales, ¿verdad? Lo que piensa X o Y persona, amiga mía, pero ahora es fuera de la caja de los paradigmas teóricos con los que se analiza, como hizo Durkheim y como nosotros debemos hacer siempre que vamos, todos los científicos tenemos que analizar. Por ejemplo, los astrónomos, si se hubieran dejado llevar por los paradigmas predominantes, fuertemente influidos por la iglesia de la época en Europa, entonces Galileo Galilei no habría descubierto que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no al revés como sostenía el paradigma teórico físico astronómico de la época, ¿verdad? Donde se creía que la Tierra era el centro del universo porque aquí había nacido Jesucristo según la iglesia cristiana de la época. Entonces, siempre todo científico, no solo los sociólogos, por eso la pongo como una de las características de
carácter epistemológico que tiene la sociología. La sociología tiene en común con otras ciencias estas 7 creo que tengo identificadas hasta ahora, características de carácter epistemológico. Y la cuarta, que sobre la que me preguntaron, nos permite, si nosotros observamos, trabajamos con perspectiva sociológica, el tener esa perspectiva sociológica nos permite pensar fuera de la caja de las teorías, de los paradigmas científicos con los cuales se ha analizado hasta ahora, observado y analizado hasta ahora el fenómeno social que nosotros queremos observar o estudiar. Hola, hora 1:55. Nos vemos el día de mañana, jueves 15 de octubre.